Bienvenidos a este pequeño video de la clase de temas contemporáneos de filosofía en México, en donde estamos abordando, mejor dicho, eh, cómo los filósofos mexicanos o cómo una parte de filósofos mexicanos, en este caso, el grupo de los Flores Magón y de Luis Villoro, entran a un espacio público. Entonces, nuestro trabajo en la clase es discutir un poco el tipo de discursos que utilizan los filósofos, sus cometidos, su contexto histórico, el tipo de medios en donde están escribiendo, el tipo de tecnologías que utilizan, ¿vale? ¿Para qué? Para ver qué es lo que conciben como espacio público y cómo un filósofo tendría que tener injerencia en ese espacio público o cómo tendría que constituirlo. Esa es una discusión que hemos tenido, que empezamos a tener el semestre antepasado, ¿no? En la primera versión de este curso en que revisamos a Plotino Rodacanati y a Carlos Pereda, ¿vale? Al filósofo Carlos Pereda. Y ahora estamos viendo a los Flores Magón. Ya la clase pasada revisamos el primer número, ¿no? De Regeneración, ¿vale? Que era del 7 de agosto de 1900. En esta sesión estamos revisando el segundo número, ¿vale? La idea, como ustedes ya saben, es que yo haga este video y ustedes me contesten con un videíto, ¿vale? Entre 5 y 7 minutos, ¿vale? Esa es la dinámica y ya tienen los criterios de cómo tiene que ser ese video en Classroom, ¿vale? Entonces, como ustedes saben, el periódico Regeneración se presenta como un periódico jurídico independiente. En este videito yo me quiero centrar más en una cuestión, digamos, conceptual política, de la forma, del cometido, de lo que quieren hacer los artículos, lo que quieren producir en un espacio político, discursivo, social, ¿vale? El periódico, ese es donde me quiero centrar. No me quiero centrar en cosas muy interesantes que hay aquí, ¿no? Por ejemplo, por qué los artículos o por qué las columnas no vienen firmadas o muy pocas vienen firmadas por columnistas. Por ejemplo, por qué se llama jurídico independiente, ¿vale? ¿Qué implica esto? ¿Vale? Me centraré más bien un poco, ¿no? Lo que vimos también en la primera clase, en relación con la forma en cómo lo que quieren lograr escribiendo estos artículos, los autores, los directores de Regeneración. ¿Qué es lo que buscan? ¿Vale? Y en ese sentido voy a retomar ciertas cosas que vimos la primera sesión y a tratar de elaborarlas, de clarificarlas, de reinterpretarlas y tratar de meterme en algunos aspectos que van a verificar esto, ¿vale? Dentro de este número 2 de Regeneración. Entonces, comencemos, ¿vale? Entonces, recordemos, lo que estamos revisando aquí es la manera en que Regeneración, los Flores Magón, en tanto que filósofos, en tanto que pensadores conceptuales cercanos a la filosofía, entran o configuran un espacio público. Esto es lo que nos interesa, ¿vale? A reserva de clarificar más esto ante las clases, quedémonos en esta enunciación abierta, ¿vale? Y la perspectiva con la que estamos nosotros tratando de enfrentar esta cuestión es tratando de ser atentos a los mecanismos de conformación del uso público de la razón. Recuerden que nosotros revisamos en las primeras clases esta cuestión del uso público de la razón cercano a Kant. Y lo que veíamos era que la forma como se revisa en historia, en sociología, en alguna de otras disciplinas, lo que se entiende por uso público, se va más hacia la noción de opinión pública, o libertad de imprenta, o digamos espacio público, o incluso publicidad, más que esta cuestión de uso público de la razón. Entonces, digamos, la configuración de un espacio público tendría que pasar por un uso público de la razón, por la conformación de esto, ¿vale? Nosotros, a partir de ahí, estamos revisando Regeneración, ¿vale? Pero también sería atento a nuestra perspectiva a una cuestión
que son las condiciones materiales de producción del espacio público. Y en ese sentido nos interesa, digamos, las decisiones políticas de quién escribe y por qué escribe, dónde escribe, las técnicas de discurso, pero también las tecnologías que están implicadas ahí, incluso los medios. Por ejemplo, nos interesa mucho cómo los filósofos escriben de cierta manera para un periódico y escriben para una revista en otro sentido, ¿vale? Pero que de alguna manera tienen este interés de entrar, combatir, tener una injerencia en el espacio público, ¿vale? Entonces, por eso nos interesan las condiciones materiales. Y por último, la perspectiva que buscamos está atenta a los procedimientos de conformación de crítica política. Esto porque, digamos, hay una lectura mucho más reciente del uso público de la razón en Kant, donde se busca analizar esto, la conformación de grupos o espacios de crítica política, ¿vale? Y esto es un poco lo que hemos tratado de señalar, que la noción de uso público de la razón para los filósofos o para la lectura que estamos haciendo aquí desde la filosofía tiene que ver más bien con procedimientos de conformación de colectivos incluso de crítica, ¿vale? Y de grupos de colectivos políticos, ¿vale? Entonces, esto es un poco lo que hemos avanzado hasta aquí. Y como siempre, o más bien algo que nos ha dado como mucha luz, es esta propuesta de Elías Palti, esta propuesta en un texto que se llama La Sociedad Filarmónica del Pito, Ópera, Prensa y Política en la República Restaurada, México, 1867-1976. Es un artículo que nosotros nos llegó, nosotros como clase, nos llegó a partir de una referencia, ¿no? En donde Palti, ¿no? Hacía una propuesta de análisis del espacio público entendido como opinión pública y la relación entre la opinión pública y la prensa, ¿vale? Y la política, en este caso, ¿no? Y hacía una propuesta de dos modelos entre el siglo XVIII y el siglo XIX que incluso llegan hasta el siglo XX, ¿vale? Es cómo se concibe la opinión pública y la prensa en relación con ellos y, por supuesto, en la política o el ejercicio de la política, ¿vale? Entonces, Palti lo que nos dice es que hay dos modelos, el jurídico y el proselitista. El jurídico aparece o, digamos, tiene su auge a finales del siglo XVIII, en donde se concibe la opinión pública como un tribunal de opinión neutral que tras evaluar la evidencia disponible, es decir, la evidencia de los argumentos que los artículos de periódico en la prensa daban, ¿sí? Supuestamente la opinión pública daba un veredicto, ¿vale? Como si fuera un juez. Por eso tiene esta noción de modelo jurídico. Y por otro lado está el modelo proselitista, que más bien está ya por el siglo XIX y llega casi hasta el siglo XX, donde la prensa se empleaba, dice Palti, como arma política y el periodismo constituía un modo de discutir al mismo tiempo de hacer política. La idea es que la prensa buscaba constituir la opinión pública. Si ustedes se fijan, por lo menos en lo que hemos discutido en las sesiones, que Regeneración parece que está pasando de un modelo a otro, que tiene elementos de un modelo jurídico y de un modelo proselitista. Si por un lado tiene esta intención de dar argumentos y evidencias disponibles y argumentos en términos jurídicos para una pugna, ¿vale? Una pugna que sería social y política, pero que se utiliza un discurso jurídico para ello, ¿vale? Por otro lado, también tiene esta idea de tratar de constituir una opinión pública, pero ¿de qué manera? ¿Vale? La sesión, o más bien este videíto, ¿no? Que implicaría la sesión de nuestra sesión próxima, ¿vale? Tiene que ver también con un análisis de esto, de cómo se pasa de una a otra, ¿vale? Para esto nosotros o yo más bien he tratado de mostrarles cómo el tipo de discurso que se utiliza en Regeneración es un tipo de discurso jurídico, mucho más que un discurso lógico o más que un discurso, digamos, científico, ¿no? Que dé argumentos científicos o que utilice, digamos, lo que nosotros llamamos ahora técnicas periodísticas como el artículo de fondo, no el de opinión, ¿no? Son discursos casi como manifiestos, ¿vale? Como discursos retóricos,
¿vale? En donde se utilizan la teoría de los géneros retóricos, ¿vale? Ya sea el epidíctico, el derivativo y el judicial. Y lo revisamos la sesión pasada, ¿vale? Donde hay o ya sea un vituperio a los actos malos y una alabanza a los actos buenos, como sería en el demostrativo, o se dan elementos para tomar decisiones, ¿vale? Que la colectividad o que el pueblo, no utilizan la noción de pueblo, pero sí la noción como de espíritu público, ¿vale? Tome partido, ¿vale? Por lo justo o lo injusto, y por otro lado, que también tome una decisión respecto a lo que va a hacer, ¿vale? Esto lo repasaremos aquí. Por lo tanto, yo lo que quiero traer aquí, ¿no? Es digamos, sobre todo el editorial de Regeneración del 7 de agosto, del primer número, donde voy a hacer tanto paráfrasis como voy a citar partes del periódico, de los artículos que me parecen interesantes para tratar de caracterizar lo que buscan los textos y de qué manera buscan hacerlo, ¿vale? De qué manera el discurso, los artículos periodísticos en este caso, buscan tener incidencia en dónde lo quieren, de qué manera lo quieren. Entonces, en Regeneración, así se llama la editorial del periódico Regeneración del número 1, dicen que ellos buscan denunciar actos de funcionarios judiciales que no se acomoden a los preceptos de la ley escrita, para que la vergüenza pública haga la justicia que se merecen. Fíjense este uso de la denuncia, ¿vale? De los actos que no se acomoden a la ley. Pero ¿por qué van a denunciar? Para producir una vergüenza pública. Y esta vergüenza pública, ¿vale? Cualquier cosa sea una vergüenza colectiva, ¿cómo lo podríamos entender? Busca que esta vergüenza pública haga justicia, ¿vale? Ok, podríamos discutir mucho de qué es la justicia en este caso, pero digamos, solamente quiero centrarme en de qué manera lo busca. Por otro lado, dicen que buscan hacer públicos los actos de autoridades judiciales, por supuesto para provocar vergüenza, ¿sí? Y dicen, los actos buenos serán aplaudidos, aquellos que hacen a un lado la verdad serán atacados, ¿vale? Esto es absolutamente un discurso epidíctico, ¿vale? Por un lado se aplaude lo bueno y por otro lado se ataca lo malo, ¿vale? Pero lo que buscan es este efecto de vergüenza pública, ¿sí? Ok, y por último voy a citar una nota un poco más larga que la revisamos la vez pasada, pero que me parece interesante volverla a traer acá. Dicen los directores de Regeneración, que son los hermanos Magón y Antonio Orcasitas, dicen: procuraremos despertar las energías que hay ocultas y que no se manifiestan por injustificado temor. El espíritu público, tan decaído en las actuales circunstancias, dado el momento histórico porque atravesamos, necesita estimulantes enérgicos a fin de que despierte de su marasmo y haga saber sus aspiraciones y sus ideales. Como verán, parece que estos estimulantes enérgicos tienen que ver con la denuncia, con el hacer público, ¿vale? El hacer público de los actos malos, de los actos injustos, injusto entendido en que no siguen los preceptos de la ley, ¿vale? Esto es interesante y que de alguna manera lo que buscan es generar un espíritu público, ¿vale? Que ha caído en marasmo. Básicamente lo que buscan es que tomen posición pública, esto que le llaman el espíritu público, ¿vale? Generar cierto efecto enérgico para despertar del marasmo, ¿vale? En el que está, voy a utilizar la palabra pueblo mexicano en ese momento, ¿vale? Y la pregunta que yo les decía es: ¿cómo quiere incidir en cuestiones políticas sociales a partir de un discurso jurídico? ¿Cómo quiere Regeneración incidir en cuestiones políticas y sociales a partir de un discurso jurídico? Por supuesto, mi pregunta ya implica cosas, ¿vale? Implica que el discurso que están tratando de llevar a cabo en Regeneración, los directores de Regeneración, es un discurso jurídico. Digamos, así tiene esa pretensión, así se presenta, ¿no? Regeneración, hay muchos
muchos artículos sobre los procedimientos de los tribunales, los procedimientos de los jueces, ¿vale? Donde hacen buen o mal interpretación de la ley y buen y mal llevan a cabo, de qué manera llevan a cabo los, digamos, los actos judiciales, ¿vale? Entonces están enjuiciando, ¿vale? Pero están enjuiciando usando un discurso jurídico. Esto es interesante, ¿vale? Y por supuesto hay una metáfora una imagen discursiva que está muy fuerte en regeneración, que es esta imagen en un discurso biologicista y que le quieren hacer un uso político y social. Esto es bastante interesante, ¿vale? Lo iremos trabajando posteriormente. Pero ¿qué es lo que buscan? ¿Cómo quieren incidir, pues digamos, produciendo efectos estético-morales? ¿A qué me refiero? Quieren generar efectos pasionales como la vergüenza, el deseo de justicia, ¿vale? Digamos, en los grupos sociales, en los individuos políticos, quieren producir efectos pasionales. Para producir estos efectos pasionales buscan hacer visibles actos justos e injustos que se llevaron a cabo, y esto es interesante, se llevaron a cabo por pasiones, ¿vale? Digamos que el campo donde se colocan los discursos de regeneración es un campo pues, pasional, donde se interpreta los actos justos e injustos a partir de una razón, o más bien la razón por la que se llevaron a cabo fue por pasiones, ya sea por dinero, por deseo de dinero, por violencia, por vanidad, por amor propio. ¿Vale? Todos los textos, al menos de los dos números que hemos revisado, van por este camino. ¿Vale? Un juez es injusto porque su amor propio lo obliga de alguna manera. Un juez lleva a cabo malos procedimientos, digamos, jurídicos, porque su deseo de poder, ¿no? Lo obliga a ser injusto, ¿vale? Entonces, ellos buscan con esto, con hacer visibles los actos injustos, para producir un efecto, digamos, pasional. Pero este efecto pasional lo que busca es producir un espíritu público. ¿Qué es este espíritu público? Básicamente, digamos, por lo que hemos revisado hasta ahorita, es producir instituciones, ¿vale? Esto es una línea del pensamiento anarquista y liberal. Esto lo vamos a ir analizando, pero lo que buscan es generar instituciones, ¿vale? Es mucho más claro en el número 2, ¿vale? En el número 2 de regeneración que vamos a ver. Entonces, les presento esta pequeña gráfica, este pequeño diagrama, este pequeño dibujito, en donde trato de caracterizar lo que, digamos, esta estructura, digamos que podríamos llamar conceptual, ¿vale? Sobre el que trabaja los artículos de regeneración, ¿vale? Por supuesto, hay como un campo pasional. Este campo pasional genera efectos, ¿no? Efectos justos o injustos, sobre todo en el espacio, vamos, jurídico, social y político. Y ellos, regeneración, quieren hacer discursos retóricos de denuncia para producir o para mostrar que esos efectos, esos actos pasionales, ¿vale? Tienen cierta valoración, tienen cierto sentido, quieren generar, y para eso quieren generar otros efectos pasionales que tengan impacto en el espíritu público, ¿vale? Ok, entremos al número 2, que es del 15 de agosto de 1900. Vale, de nuevo, buscan atacar el uso de mecanismos jurídicos mecanismos jurídicos en donde se generen ejercicios de poder fundados en arbitrariedades pasionales. ¿Vale? Que quede un poco claro esto, ¿vale? Lo que están atacando es el uso de mecanismos jurídicos para que ciertos sujetos ejerzan el poder fundado, este ejercicio de poder, en arbitrariedades pasionales, ¿vale? Esto en verdad no me voy a cansar de repetirlo. Entonces voy a citar ciertas cosas que parecen corroborar esto, ¿vale? Entonces, en una parte, en un artículo del 15 dice, se encubren bajo una disposición legal que les sirve de careta, sin que tal disposición tenga nada que ver con la sentencia que despoja o que infama. Vean la idea de que hay un encubrimiento, ¿no? Se utiliza una disposición legal, se utiliza el mecanismo
jurídico como una careta, ¿sí? ¿Para qué? ¿Qué es lo que está encubriendo? ¿Vale? Está encubriendo una pasión, ¿vale? Un deseo de ganancia, un deseo de generar daño, ¿vale? Un, un enojo, ¿vale? Un, unas ganas de ataque, ¿vale? Digamos, hay como formas de decirlo, hay toda una teoría de las pasiones que están utilizando aquí, que en algún momento lo revisaremos. Y luego otra cita dice, se ha cernido sobre el quejoso la implacable saña de la acción terrible del poder en sus excesos de apasionamiento. Es una teoría, en verdad, que viene del siglo XVI, XVII, esta idea de que el poder o el ejercicio injusto del poder está montado sobre excesos de apasionamiento, ¿vale? Entonces, están utilizando esta estructura conceptual. Y, digamos, es muy claro como en el artículo número 2 sobre la institución, ¿no? Que lo revisamos con cuidado la sesión pasada, aquí en la segunda parte dice, habla de un amor propio sin ley ni norma. ¿Qué es el amor propio? ¿Vale? Digamos, es un motor de las acciones para ciertos teóricos de la moral, sobre todo franceses, incluso ingleses entre el siglo XVI y XVII. ¿Vale? Frente a ello, frente a este amor propio sin ley ni norma que llevaría a utilizar cualquier medio para lograr el cometido que se requiere, ya sea dinero, ya sea poder, ya sea otros cuerpos, ¿vale? Que satisfagan el deseo que se tiene, ¿vale? Frente a ello, el autor, que es Antonio Orcasitas, propone el propio examen, ¿vale? Fíjense cómo está en un espacio moral, pero también es un espacio estético, pasional lo que está aquí, ¿vale? Hay que hacer un propio examen, un examen de las capacidades, un examen de las pasiones, para no caer en este amor propio sin ley ni norma, ¿vale? Hay que estructurar nuestra propia pasión, ¿vale? Ok, por supuesto hablan de un vicio de carácter, de una vanidad casi de gloria, ¿vale? Esto son frases que están tomadas de aquí a allá del texto, ¿vale? Para mostrar lo que está aquí. Pero ¿por qué? ¿Cómo utilizan estas, digamos, componentes conceptuales? Es mucho más claro en este fragmento, ¿no? Que les voy a leer. Dice, el juez que así obra es el más peligroso de todos los destructores. El anarquista arroja una bomba y destruye un edificio. El juez arroja un acto inconstitucional y destruye una institución. Al anarquista lo espera la cuchilla de la guillotina. Al juez lo espera la impunidad. Desigualdad tremenda. Vale, ¿qué es lo que están echando en falta aquí? ¿O cuál es el problema para ellos de que alguien, un juez, utilice sus pasiones para satisfacer su amor propio? ¿Vale? O que logre los objetivos subjetivos o de un grupo, ¿no? Que utilice como careta la ley para eso, básicamente por la destrucción de una institución. Lo que quieren, al menos en esos textos, es producir una institución, fortalecer instituciones colectivas, ¿vale? Una institución colectiva, digamos, hay muchas teorías, pero básicamente son, digamos, conductas colectivas que se repiten y que de alguna manera potencian nuestra vida, ¿vale? Nos dan cierta seguridad, pero en términos no de nuestra corporalidad, sino de nuestra forma de vida, ¿vale? Entonces, esto lo vamos a discutir más adelante, que está en el texto, y cómo, por ejemplo, regeneración en sus épocas posteriores, como que un poco abandona esta idea, ¿vale? Esta idea de la producción o el fortalecimiento de una institución como la ley, ¿vale? Para buscar la noción de revolución, ¿vale? Pero aquí, al menos, la idea de denunciar los actos injustos para producir efectos pasionales, este efecto pasional, ¿no? Sobre el cuerpo colectivo, ¿no? Lo que buscaría es fortalecer instituciones o producir otras instituciones que ciertos individuos o ciertos grupos utilizan para satisfacer sus propios deseos, ¿vale? Su exceso de apasionamiento, como dicen el texto, ¿vale? Digamos, para evitar los vicios de carácter, lo que se buscaría
así como los mecanismos del propio examen en el individuo, ¿no? Las instituciones tienen el mismo papel, ¿vale? Moderarían, habría cierta forma de moderación de los vicios colectivos, ¿vale? Que buscarían la satisfacción, la gloria, la vanidad, ¿vale? La institución tiene esta función, ¿vale? Entonces, yo me voy a quedar aquí. Por favor, ya saben lo que tienen que hacer. Son de 5 a 7 minutos el video para responder lo que estoy diciendo, para abundar eh, lo que estoy afirmando, ¿vale? Pueden utilizar cualquier texto del número 2 de regeneración. Hay muchas cosas interesantes, por ejemplo, la relación con, con el hijo del aguizote, ¿vale? Hay, en verdad, las cuestiones legales sobre el timbre, ¿no? Sobre la ley del timbre. Hay muchas cosas que se pueden discutir, pero yo me voy a quedar aquí, ¿vale? Espero sus videos.